Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Escuelas Abiertas. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la filosofía con niñas y su lugar en la escuela. Entrevistamos a Marilina Hernández, profesora de filosofía. Creo que lo que más me gusta de la docencia es todo eso que tiene de inesperado. Porque aunque vos quieras dar una clase siempre igual, cada vez que la des vas a encontrar algo nuevo. Algo que no te esperabas, algo que tiene que ver con estar ahí pensando con otras, con otros y con otros. La invitación constante a aprender. Conversamos con Ana Catalina Videla, profesora en comunicación social, quien trabaja en filosofía en el nivel primario desde hace 3 años. Lo que más me gusta de la docencia es el aula. Lo que pasa adentro del aula puede ser mágico y también muy frustrante, pero bueno, el diálogo a veces genera cosas increíbles y los pibes y las pibas son lo más grande que hay. Cuando pensamos en la filosofía, se nos vienen a la mente los grandes filósofos, pero ¿podemos solo reducirla a ellos? Cuando hablamos de filosofía, sí, lo primero que se nos viene es muchas veces una imagen clásica de la historia de la filosofía, en donde están Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero bueno, lo primero que yo veo ahí es que son 3 varones. Así que te diría que no, de ninguna manera la filosofía se puede reducir solo a ellos. Incluso hay datos que dicen que la mamá de Platón fue una filósofa que perteneció a la escuela pitagórica, pero al ser mujer, como en muchos otros ámbitos del pensamiento, es una de las grandes barridas de la historia del pensamiento. Para poder hablar de filosofía, deberíamos también poder incluir a las mujeres, a las disidencias, a todas las personas que han pensado filosóficamente. Por supuesto que hay y que hubo pensadores y pensadoras increíbles que tuvieron ideas brillantes, preguntas inquietantes, respuestas novedosas, y todo eso nos ayuda a pensar. Pero lo importante de la filosofía, creo yo, es el pensar y el preguntar individual y colectivamente, más allá de los nombres propios. Las preguntas en la filosofía ocupan un lugar fundamental. Las preguntas filosóficas pueden nunca ser respondidas e incluso llevarnos hacia más preguntas. A su vez, la escuela es una institución que históricamente se encarga de ofrecer respuestas. Entonces, ¿es posible una escuela que habilite preguntas filosóficas? Es posible, pero es difícil, ¿no? Tenemos una imagen de la escuela como institución portadora del saber, así como de los docentes y las docentes que la habitamos. Pareciera que tenemos que dar respuesta a todo. Y sucede que, en primer lugar, no hay respuestas a todo. Y en segundo lugar, si las hubiera, aparecerían preguntas nuevas. Habitar la incertidumbre y la duda no es sencillo. Requiere práctica y eso lo podemos ofrecer desde filosofía con niños y niñas, ¿no? Aceptar que algunas certezas tenemos, pero también ponerlas en discusión para ver de dónde vienen, cómo se sostienen, cómo se construyen, cómo se transmiten, y también, por supuesto, quiénes las sostienen, a quiénes benefician, a quiénes perjudican, porque muchas de las certezas que tenemos en esta época, por más que parezcan eternas, son bastante novedosas y son siempre contingentes, ¿no? La filosofía habilita a pensar que hay otras posibilidades de construir conocimiento, de hacer escuela, de ser niño o niña, de ser adulto o adulta, de consumir, de relacionarnos, de organizarnos socialmente, de vivir. Ayuda a ver la contingencia de las construcciones sociales, desnaturaliza, porque es fundamental, y ayuda también a ver cómo se construyen ciertas verdades. Es la base del pensamiento crítico y es el primer paso para pensar alternativas más justas de vida, que tiene que ver, con el propósito fundamental de la educación. La filosofía que para mí debería existir en las aulas es la que permite alojar la curiosidad y la diversidad en la escuela. La diversidad de pensamiento, la diversidad de respuestas, la diversidad de preguntas, de forma de construir conocimiento. En esa filosofía debería ser muy importante la pregunta, pero la pregunta no debería ser lo único. Esto lo digo porque muchas veces escucho decir que en la filosofía son más importantes las preguntas que las respuestas. Y no me parece que sea así. Las historias disciplinares son siempre historias de respuestas que se fueron dando a diversas preguntas. Y si no podemos retomar la historia de la disciplina, sea la filosofía o sea otra, estaríamos siempre empezando de nuevo, perdiéndonos la potencia que tiene el mapa de respuestas posibles que se fueron construyendo a lo largo de la historia disciplinar y los diálogos que podemos establecer con todas esas respuestas. Entonces, para mí la filosofía que debería estar en el aula es una filosofía que invite a revisitar las historias disciplinares de todos
todos los saberes que se enseñan en la escuela en busca de nuevas preguntas y nuevos puntos de vista sobre incluso las cosas más obvias que tienen estos saberes escolares. Transitar una experiencia filosófica no es sencillo. Tener una experiencia de pensamiento filosófico es algo que se puede hacer a cualquier edad. Para mí, el punto clave para que eso pase es poder permanecer en la pregunta y en la incomodidad que te genera una pregunta filosófica, que es una pregunta que tal vez nunca tenga una respuesta, o si la tiene, no va a ser nunca una respuesta definitiva. Y por eso, para hacer filosofía siempre tenemos que volver a la infancia, porque tanto la filosofía como la infancia nos invitan a ver el mundo como si fuera la primera vez que lo vemos, y eso es lo que habilita hacerse preguntas y permanecer allí intentando tematizarlas o simplemente abriendo a partir de esa pregunta inicial nuevas preguntas. Es fundamental que los pibes y las pibas tengan oportunidad de filosofar porque eso posibilita muchas cosas. En primer lugar, el pensamiento crítico, creativo, cuidadoso del pensar de los demás. También posibilita el pensar con otros, pensar en conjunto, construir colectivamente respuestas posibles a interrogantes fundamentales. Ayuda a descentrar la mirada, algo que es importantísimo en la infancia y también en la adultez, que da cuenta de que hay otras personas que no piensan como yo. Ayuda a trabajar con eso, a tolerarlo en principio y después a valorarlo, ¿no? Además, el arte de preguntar nos puede llevar a lugares maravillosos donde entran en juego conceptos muy profundos, a veces sin que nos demos cuenta. Hay como cierto prurito, a veces con que con los chicos no se puede hablar de algunas cosas porque son complicadas, porque son fuertes, porque son polémicas. Por supuesto que hay que tener en cuenta la edad, pero muchas veces se subestima a la infancia su capacidad de razonamiento y de comprensión. Y yo creo que hay que dar la oportunidad de filosofar a los chicos y las chicas. Transitamos una época en la que tanto en los medios de comunicación como en el uso de la tecnología, la velocidad es muy valorada. Pero ¿cómo se puede pensar velozmente? No se puede pensar velozmente. Y por eso siempre la invitación a pensar filosóficamente es una invitación a desacelerarnos, a parar la pelota y a quedarnos ahí, en esa pregunta, en ese tema, en ese problema. También, por eso mismo, pensar filosóficamente necesita romper la relación práctica con el mundo, porque cada vez que yo pienso filosóficamente no estoy intentando responder ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me sirve responder esta pregunta? En un sentido de utilidad, ¿para qué me sirve pensar este tema? Sino que lo que importa en una experiencia de pensamiento filosófico es habitar esa experiencia, permanecer ahí y poder compartir con otros todo eso que está pasando mientras intentamos habitar esa pregunta filosófica, ese problema o ese tema. El tiempo escolar no es continuo y monótono, como el de un reloj. Es un devenir que tiene otras lógicas. El tiempo en la escuela es utilizado para distintas actividades y rutinas que conforman la vida de la escuela, desde los rituales de entrada y salida hasta el tiempo que lleva el proceso educativo en el sentido estricto, el tiempo destinado a enseñar y aprender. Pero ¿cómo respetar los diferentes tiempos de aprendizaje de los alumnos cuando el timbre nos apura? ¿Cómo incluir el deseo de conocer, que no tiene límites de velocidad, en una institución cronometrada? Yo creo que se puede pensar velozmente y muchas veces lo hacemos. Muchas veces incluso nos acostumbramos a eso como lo normal. Pero sin decir que eso está mal, sí me parece que a veces es importante habilitar otra temporalidad. Esto va más allá de la filosofía. Yo creo que las aulas en general tienen que ser lugares de desaceleración, donde entre en pausa un poco eso tan vertiginoso y nos detengamos a leer, a pensar con calma, a compartir, a valorar, a equivocarnos, a producir conocimiento con otra temporalidad. Cuando queremos pensar filosóficamente en las escuelas, nos encontramos con algunas dificultades. En primer lugar, creo que mis propias inseguridades, ¿no? Los vestigios de mi biografía escolar, donde los docentes justamente tenían todas las respuestas y si no, eran malos docentes, o eran burros, o eran vagos. Esto pienso que a veces me lleva a clausurar debates porque me incomodan a mí, o porque no sé a dónde pueden llevar, o porque no soporto yo misma la incertidumbre.
También estoy trabajando la tolerancia al desorden, entre comillas, ¿no? De la clase, luchando también contra esa imagen del salón ordenado y silencioso con la que crecimos, porque para pensar en conjunto hay que charlar, hay que discutir, para que pasen cosas no puede haber un aula ordenada y en silencio. Esto no quiere decir un barullo interminable, porque bueno, creo que la segunda dificultad tiene que ver con, justamente, para pensar colectivamente, es fundamental desarrollar la escucha. Esto es una dificultad en el aula porque, a ver, imaginemos una habitación con 30 personas adultas tratando de debatir un tema complejo. ¿Cómo les parece que nos iría? Bueno, ahora pensémoslo con 30 niños y niñas. ¿Por qué pensamos que resultaría sencillo, no? No lo es un desafío. Y es un desafío cada vez. Se pueden ir aceitando algunos mecanismos y funciona, pero bueno, es una dificultad. Pienso, por otro lado, que esta forma de construir saberes choca un poco con la forma escolar tradicional, de bajada de contenido, de verdades absolutas. Entonces a veces se siente raro, sabe muy bien cómo llevarlo adelante, cómo agarrarlo para que no sea un divague sin rumbo, para que no quede en la nada. Esto es una gran dificultad, darle cuerpo, ¿no? Darle carnadura a lo que se hace en el aula, generar registros de lo que se piensa, de lo que se pregunta, de lo que se discute, poder recuperarlo, guiarlo. Además, siempre es un riesgo el relativismo absoluto, a veces en pos de habilitar la opinión, la palabra, de plantear preguntas sobre la pregunta, sobre la pregunta, sobre la pregunta, está la posibilidad de terminar validando cualquier cosa, ¿no? Si bien no pensamos en una verdad absoluta, sí creo que hay verdades científicas, verdades históricas, verdades sociales que valen, ¿no? No vale interpretar cualquier cosa, que alguien descrea de la fuerza de gravedad, que alguien discuta seriamente que la Tierra es plana o que los desaparecidos no fueron tales. Digo, me parece que es importante tener algunas bases firmes, pero no siempre es sencillo saber hasta dónde, ¿no? ¿Cuáles son esas bases firmes? ¿Hasta cuándo cuestionarlas? También es complejo valorar la palabra y la opinión del otro, ¿no? Sabemos que los niños, las niñas construyen el mundo de manera muy autorreferencial, pero las personas adultas tampoco somos muy capaces en esto de tener en cuenta las distintas perspectivas. Es muy difícil pensar más allá de nuestra opinión, valorar y retomar la de los demás. Construir colectivamente implica ceder. Ceder para ser más, pero ceder al fin. Y ceder no es sencillo. Hay cosas que se repiten, no importa el nivel educativo en donde estés. Creo que la más patente es la demanda de que como docente tenemos que tener un compendio de respuesta, tenemos que ostentar un saber determinado. Y esa demanda de la respuesta por parte de nosotros como docentes no es solamente algo que va de los estudiantes hacia nosotros, sino que muchas veces entre colegas también operan estos imaginarios que imposibilitan que haya otro tipo de construcción colectiva. Además de esto, en Provincia de Buenos Aires, otra dificultad es que filosofía está solamente en el último año de la escuela, lo que también agrega un problema, porque recién en ese año muchas veces se encuentran por primera vez los estudiantes con esta otra forma de relacionarse con el conocimiento. Hay una serie de herramientas como dar razones, justificar un punto de vista, encontrar un ejemplo o un contraejemplo sobre algo que se está diciendo que cuesta mucho incorporar y muchísimo más si queremos que todo eso se dé de una manera dialogada. Hay algo de la escucha que se va perdiendo por el paso en el sistema educativo y cuesta mucho en el último año de la escuela generar un espacio en donde podamos pensar con otras, con otros y con otros. En las clases de filosofía se forma una comunidad de indagación. Esta comunidad se reúne para tener un diálogo filosófico, generalmente impulsado por un estímulo que puede ser una historia, un video, una canción, un libro. Catalina nos cuenta algunas experiencias. Una práctica hermosa fue el año pasado en cuarto. El eje del año tiene que ver con el lenguaje, entonces articulamos con prácticas del lenguaje y hablamos sobre los orígenes de la escritura, ¿no? ¿Para qué apareció? Empezando por algo fundamental que es que no existió siempre. A los pibes y a las pibas siempre genera como mucha extrañeza esto de pensar que no todo fue siempre así. Entonces me acuerdo que cuando yo les planteaba, bueno, la escritura no existió siempre, pensar en ese momento previo a la escritura, decía, bueno, pero ¿existían los autos cuando no existía la escritura? Bueno, no. Y uno dice, pero ¿existía, yo qué sé, la computadora cuando no existía? No. Hasta que un nene dice, profe, cuando no existía la escritura, ¿existían los dientes? Siempre me quedó muy grabada esa pregunta.
Y bueno, trabajamos con la evolución del alfabeto, desde el fenicio hasta el romano, viendo cómo iban cambiando las grafías, imaginando los largos y complejos procesos de transformación. Pusimos mucho en juego la creatividad, inventamos letras, inventamos palabras, trabajamos con alfabetos de ficción, como el kryptoniano, el élfico, y los pibes y las pibas escribieron mensajes en esos lenguajes de ficción. Bueno, y ahí se puso muy en juego lo arbitrario del signo lingüístico, y jugando yo creo que aprendimos mucho sobre nuestra lengua, sobre la escritura, sobre el poder del lenguaje. Otra secuencia interesante fue en quinto. También el año pasado trabajamos acerca de lo de afuera y lo de adentro, ¿no? Surgieron cosas súper interesantes. Empezamos viendo un material en video sobre un vendedor de humo, que era una especie de ilusionista que modificaba las apariencias de las cosas y de las personas. Entonces empezó a entrar ahí en juego esto de las apariencias, ¿no? Empezamos a pensar, lo de adentro y lo de afuera, ¿dónde termina la apariencia? A veces es interesante rascar un poco en lo políticamente correcto que surge enseguida. Siempre salen estas cosas de no, las apariencias no son importantes, importa lo de adentro. Y cuando empezamos a rascar un poco, eso se empieza a caer un poco a pedazos. Está bueno, es como una oportunidad de volver a reconstruir fundamentadamente, ¿no? Entonces, lo que importa es lo de adentro. Genial, bien, ¿qué es lo de adentro? Que son los pulmones, las venas, ¿qué hay adentro? ¿Dónde termina lo de adentro? ¿Dónde termina lo de afuera? Y aparece como este dualismo, ¿no? De las apariencias y lo de adentro, que sería lo importante. Pero cuesta mucho definirlo, ¿no? Entonces, pensarnos cómo somos por fuera, cómo somos por dentro, primero con objetos, por ejemplo, cómo es determinado objeto por fuera, cómo es por dentro, qué es más importante para ese objeto, si lo de adentro o lo de afuera, si cambia lo de adentro, cambia lo de afuera, si cambia lo de adentro, sigue siendo el mismo objeto. Y ahí pasamos a hablar sobre la cuestión de la identidad de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea la misma cosa? Volvimos al tema de las transformaciones que hacía este vendedor de humo, que ellos decían que eran superficiales. Nos empezamos a preguntar qué transformaciones puede sufrir algo sin dejar de ser el mismo algo, ¿no? Nos sirvió mucho en y en muchísimas oportunidades más poner ejemplos concretos, a veces ayuda a pensar. Entonces, por ejemplo, en una clase virtual por Meet pensamos en un kiwi, ¿no? Entonces, si pasa una semana y se pone medio blandito, ¿sigue siendo un kiwi? Si se pudre completamente, ¿sigue siendo un kiwi? Y ahí vamos, repreguntando, ¿no? Si es color azul, ¿sigue siendo un kiwi? Si tiene gusto a mandarina, ¿tiene forma de durazno? ¿Sigue siendo un kiwi? Empieza a jugar esta noción de identidad, ¿no? ¿Qué hace que una cosa sea esa cosa? Pibes y las pibas se suelen poner muy esencialistas en estas secuencias, ¿no? Defienden el kiwi a morir. Entonces, por ejemplo, pensamos, si me como el kiwi, está siendo digerido en mi panza, ¿sigue siendo el kiwi? Si mi cuerpo procesa los nutrientes y con esa energía me crece el pelo, ¿en mi pelo está el kiwi? Y casi todos te van a seguir diciendo que sí. Es muy loco, porque obviamente yo no tengo una respuesta, ¿no? Entonces te desafía a seguir buscando preguntas cada vez más descabelladas, ¿no? La repregunta ayuda a ponerlas en discusión. Estamos pensando en la enorme potencialidad de este tipo de razonamientos, cómo podemos laburarlo en ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Cómo incorporar transversalmente esta forma de laburo, esta forma de ejercicio del pensamiento y de la pregunta, porque ayuda muchísimo, ¿no? Pone en discusión cuestiones muy profundas y ayuda a pensar. La filosofía podría ser el eje del trabajo intelectual en las escuelas. Mientras estamos en la escuela, las personas aprendemos cuestiones fundamentales, como compartir ideas. Aprendemos a ver que el mundo no es monolítico, que cada persona tiene su visión ética, política, pero que esa visión tenemos que fundamentarla. Aprendemos si se habla de ello, si impregnamos a la escuela de filosofía. Soy Lucía Sobrino, maestra, gestora cultural y casi bibliotecaria. Esto fue Escuelas Abiertas.